hoy vamos a presentar el punto número 1, o sea, el mismo punto que ya habíamos presentado en la parte escrita, pero de esta forma vamos a hacerlo en Excel, en la aplicación de Excel, con ayuda de la herramienta Solver, la cual nos ayudará a comprender y determinar los resultados que nos dieron en la parte escrita. Entonces, como inicio, vamos a presentar este enunciado, el cual nos va a dar los parámetros y las condiciones, las cuales nos dirán cómo podemos empezar a desarrollar lo que serían nuestros problemas y cómo es darle una solución a estos balances de materia y energía. Entonces, aquí tenemos un diagrama cuantitativo, el cual nos explica los valores que nos podemos guiar y en qué podemos basarnos junto con algunas especificaciones y algunos modelos. Aquí pasamos a lo que sería la tabla de grados de libertad, donde podemos mirar y determinar, igual que en la parte escrita, qué componentes y qué valores podemos trabajar, si tenemos compuestos correctamente especificados, subespecificados, entre otros. En fin, para esto vamos a determinar lo que sería la parte de los procesos que nos dé un valor de 0. Al darnos un valor de 0, nos dice que está correctamente especificado y sin importar el valor que nos den los otros flujos, corrientes, podemos determinar si se puede realizar o no. En este caso nos dio 0 y podemos proseguir con el desarrollo. Es muy importante que determinemos cuáles son nuestras incógnitas y cuántas ecuaciones tenemos para trabajar con ella. En el caso de esta matriz, lo que hicimos fue dividir las ecuaciones y darles un nombre, determinando cada una cuál era su función y en qué consistía y qué valores teníamos. Entonces, para el desarrollo de esta matriz, tenemos que identificar qué nos entra y qué nos sale, en qué proporciones y en cómo podemos trabajar con ellas. Determinando que también hay que tener en cuenta que el ejercicio nos está comentando unas ciertas relaciones como las salidas que contiene un 80% de jugo en el flujo 5, que contiene un 10% en el flujo 3 del flujo 1. Entonces todos estos valores iremos siéndolo agregando conforme nos pida el ejercicio. Entonces, como tenemos en cuenta, tenemos unos balances globales, los cuales nos indican que estos balances serían tanto para la primera entrada que podemos determinar, que es el divisor, el evaporador y por último el mixer. Entonces, en este orden de ideas, sacaremos una ecuación específica para esta determinada zona, la zona del evaporador y la zona de lo que sería el mixer. Entonces, de ahí sacamos nuestras fórmulas de balance de energía, de balance de materia, perdón, global de esta primera zona, que es el divisor, el evaporador y el mixer. Teniendo esto, F1 igual a F2 más F3, F2 igual a F4 más F5 y F5 más F3 igual a F6. Entonces, en este contexto, también determinamos qué composiciones tenemos y cómo nos ayuda a determinar lo que sería la salida de los sólidos para este proceso de jugo de naranja, que es nuestro caso específico. Determinando lo que tenemos un conocimiento en lo que sería el flujo, que serían los 10.000 libra hora, y una composición del 12%, o en este caso 0.12, hablando de un diagrama cuantitativo, eh, de sólidos que tenemos de este jugo de naranja. Entonces, partiendo de estos valores, podemos deducir también basándonos en el balance global, porque sabemos que tanto en el flujo 2 como el flujo 3 tenemos salida de sólidos, podemos determinar que W1S, F1 es igual a WS2, F2 más WS3, F3. Y de igual manera, miramos la composición de los sólidos en el flujo 2 y en el flujo 5, determinando que en el flujo 4 solo tenemos una salida de agua, no tenemos salida de sólidos. Proseguimos al balance de sólidos del mixer, donde efectivamente determinamos que hay salida de sólidos en F3, en F5 y en F6. Comprobamos que efectivamente acá esté. Tenemos acá, tanto aquí como acá, conociendo la composición de los sólidos de F5 y teniendo una relación que nos comenta que el 10% de la alimentación, es decir, esta parte del F3, es el 10% de F1. Ya con todos estos valores obtenidos, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores conocidos y todo lo vamos a igualar a 0. Es decir, lo que esté restando pasa a sumar y viceversa. De esta manera, planteamos lo que tenemos en este lado.
Sabiendo que ya tenemos y conocemos lo que sería el flujo 1, reemplazamos los valores que no conozcamos, simplemente los igualamos a 0 y las multiplicaciones y los trabajos divisorios que tocan hacer se realizan y se dan un valor ya estipulado en lo que sería esta matriz. Para esta parte es muy importante enumerar los valores. Entonces, para todos los datos que tengamos y conozcamos, se van a mandar a una parte dependiente. En la parte de acá que tenemos IT, vamos a colocar los valores que conocemos en las fórmulas que tenemos acá. Y los valores que tengamos pero no conozcamos, les vamos a dar un valor de 1 cuando es positivo y menos 1 cuando es negativo. En el caso de la primera fórmula que tenemos 10.000 libra hora, que es un componente que conocemos, se va a ir como la dependiente y la colocaremos en esta casilla. Pero en cambio de menos F2 y menos F3, les daremos un valor en su respectiva casilla de menos 1 y menos 1, ya que se encuentran de manera negativa por la igualación a 0. En este ejemplo podemos determinar que tenemos F2 menos F4 menos F5. Como no conocemos el valor de F2, entonces determinamos que es un valor de 1. Donde no hayan las más opciones, colocamos 0. Entonces F4 sería menos 1, F5 menos 1. No tenemos valores de dependiente, lo dejamos en 0. Igual, de esta manera, con el balance global del mixer, que nos dice F5 positivo, F3 positivo y F6 negativo. Entonces, en respectivas casillas colocamos estos valores. Entonces, F3 positivo, F5 positivo, F6 negativo. Para esta parte, ya que tenemos un poquito más de complejidad, lo que hacemos es los valores que tenían un flujo conocido como este, hacemos la multiplicación requerida y lo mandamos como una dependiente, ya que conocemos el valor del flujo más la composición que se está multiplicando, lo podemos enviar hacia allá. Pero para F2 y F3, que conocemos por el medio de las relaciones, que conocemos que sus composiciones de 0.12 y 0.12 para cada uno. Pero como se igualó a 0, se va a dejar con un valor negativo, como lo vemos en esta parte de acá. De igual manera, en la siguiente ecuación, el balance de sólidos del evaporador, hacemos el mismo proceso. Como no conocemos F12, lo dejamos enumerado como 0.12. Como está positivo, lo dejamos aquí en esta casilla. De igual manera, para F5, como no conocemos el flujo de F5, pero lo está multiplicando en 0.8, lo dejamos como 0.8, pero como vemos que la igualación de cuando lo dejamos a 0 nos dio negativo, entonces lo dejamos como menos 8. De igual manera, para el balance de sólidos del mixer, que tenemos flujos sin conocer, pero con unos valores agregados, entonces lo dejamos según su signo, positivo o negativo, entonces positivo para 0.12, positivo para 0.8, respectivamente en las casillas, que sería F3 y F5. Y como no conocemos el valor de WS6, F6, entonces esta es una de las incógnitas que tenemos y está en la parte superior como si fuera un título. Le colocamos un menos 1. Y para la relación que nos decía que el, el 10% del flujo 3 equivalía, o sea, equivalía al flujo número 1, entonces ponemos esa misma relación, determinando que el 0.1 por 1000 es un valor dependiente que conocemos, ya que conocemos el flujo, lo colocamos acá, y el F3 que no conocemos lo dejamos acá. Más abajo vamos a realizar una segunda tabla donde vamos a agregar unos valores determinados con unos números aleatorios. Podemos escribir los números que queramos sin ningún riesgo, ya que estos valores se irán modificando y no habrá peligro ni riesgo de que se vea una afectación como tal. Todos esos valores se podrán ir cambiando sin ningún problema. Este valor de WC es una de las incógnitas que tenemos y es simplemente la división de lo que sería W6F6 en F6 para poder conocer lo que sería el valor de W6. Entonces, en este orden de ideas, lo que vamos a deshacer es ir a nuestra herramienta de Solver y vamos a solucionar lo que sería el ejercicio. Entonces, una vez estando acá, vamos a llenar estos valores determinados, en el cual vamos a establecer un objetivo. Y para esto va a ser nuestra igualación, la igualación que tenemos acá en la primera casilla.
Una vez dado esto, vamos a darle un valor de 0, ya que por eso transformamos todas nuestras ecuaciones a un valor de 0, los igualamos a 0, qué pena, para poder determinar nuestras incógnitas. De acá, lo que vamos a hacer es agregar las celdas variables, que eran las que teníamos mencionadas anteriormente, que eran estas de acá, las cuales nos van a ayudar a poder darle una orientación a nuestro ejercicio y poder encontrar una solución como tal. Entonces, lo que hemos hecho simplemente es agregar un objetivo, pero igualmente necesitamos tener más componentes. Entonces, para eso le vamos a dar en agregar. Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, ya que tenemos que tener un orden de nuestras ecuaciones, o si no, nos podremos llegar a confundir y no podremos resolver lo que sería la ecuación. Entonces, como ya tenemos el primer factor, vamos a ir por el segundo, que en nuestro caso sería menos 15. Lo vamos a seleccionar, lo igualaremos a 0 y le daremos agregar. De seguidamente seguiría el siguiente, que sería en nuestro caso este menos 75. Lo vamos a igualar a 0 y le daremos agregar. Y así sucesivamente con cada uno de los procesos para que el ejercicio quede correctamente. De igual manera, en el caso de que se nos llegue a pasar algún componente o que no nos percatemos de alguna celda que nos hayamos eh, despistado o comido, podemos darle una revisión de cuántos valores debemos tener. Ya una vez hecho esto, verificamos los componentes que tenemos y determinamos que para nosotros nos podemos guiar con esos valores numéricos que terminan en, por ejemplo, el 20. Entonces, para nosotros nos indica que este 20, L20, es la primera casilla que nos da en la igualación. Entonces, podemos mirar en este orden ascendente si hemos cometido algún error o hemos hecho bien las operaciones. Entonces podemos ver que tenemos 20, 21, 22, 23 y 23. Tenemos dos casillas repetidas que posiblemente no nos fijamos al momento de agregar las celdas. Entonces eliminaremos una, esperaremos a que cargue y verificamos nuevamente 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Podemos comprobarlo que en esta casilla de acá concuerda con este lateral que tenemos en la regleta que está en el 26. Ya una vez con esto nos vamos a esta parte de método de resolución, nos van a salir varias opciones, pero lo que haremos es darle en simple LP. Una vez dado esto, le vamos a resolver, vamos a esperar un poco, nos saldrá estas especificaciones, le daremos aceptar y él automáticamente dará los resultados de cada una de nuestras incógnitas, siendo estos valores, como había mencionado mi compañero anteriormente, en la parte escrita, podemos comprobar que es efectivo y que pudimos resolver el ejercicio por medio de la herramienta Solver, una herramienta que nos ayuda mucho a lo que serían los cálculos de balance de materia y nos ahorrarían bastante tiempo al momento de hacer unas operaciones. Entonces, eh, esto sería la presentación del ejercicio número 1 del taller de balance en materia de energía de ecuaciones múltiples, donde se explicaron tanto el ejercicio 1 en la parte escrita y en la parte de la aplicación. Entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.